A principios de los años 20, la Marina Real Británica comenzó una serie de diseños que eventualmente darían lugar a los acorazados clase N3 y los cruceros de batalla clase G3. Puede que algunos de ustedes estén algo familiarizados con estos y tal vez otros los conozcan con más detalle. Lo que normalmente destaca de estos diseños es el grosor de su blindaje, su nivel de protección en comparación con otros barcos diseñados en esa época, combinado con su armamento pesado y, en el caso de los G3, la adición de una velocidad significativa. Por supuesto, algo que mucha gente nota de inmediato es que, justo después del primer par de diseños, se les llamó cruceros de batalla tipo K y acorazados tipo L. Pasaron a varias permutaciones para centralizar la batería principal, ya que los K y los L tenían una disposición más convencional en un intento de ahorrar peso y espacio, lo que les permitía obtener el máximo blindaje, la máxima velocidad y el máximo armamento, en un paquete lo suficientemente pequeño como para caber al menos en parte de la infraestructura preexistente, además de no costar una fortuna. Pero lo que se aprecia un poco menos es que el esquema de blindaje también se desarrolló considerablemente durante este periodo, no solo en términos de dónde estaba y qué tan grueso era, sino también en cómo funcionaba. Y recientemente tuve la suerte de estar en los archivos del Museo Marítimo Nacional, que están en algún lugar de Londres, y mientras revisaba el expediente histórico de diseño del buque, que es esencialmente la historia de diseño de los cruceros de batalla clase G3, hay una buena sección al principio de ese documento que detalla todos los diseños alternativos que vinieron antes de que comenzara. Por supuesto, dado que ahora son los cruceros de batalla con las K, justo cuando pasas de la K3 y entras en la sección donde están hablando de eso, la serie I de cruceros de batalla, que serían los más grandes de los cruceros de batalla que están diseñados y representados en el juego. World of Warships, con el Saint Vincent de nivel 10, por eso estaré usando algunas capturas de pantalla de él durante este video. Porque bueno, como un diseño que solo se consideró brevemente y luego se dejó de lado y por lo tanto obviamente nunca se construyó. No hay una gran cantidad de bocetos de ese diseño y obviamente no hay fotos. Noté una pequeña sección interesante de 2 páginas que contenía un pequeño diagrama que he reproducido aquí, ilustrando el esquema de blindaje propuesto para los cruceros de batalla I3 ahora. En cuanto al diseño general, en realidad es bastante similar a varios esquemas de blindaje diferentes que se propusieron para otros barcos, varios de los que he denominado libremente la serie Alfabeto 1920, pero hay algunas cosas bastante interesantes al respecto. Ha dejado atrás la combinación de cubierta protegida y disposición de cinturón que tenían la mayoría de los buques capitales de la Primera Guerra Mundial y también algunos acorazados de la Segunda Guerra Mundial, pero eso es aparte. Pero tampoco es exactamente lo que esperarías de la mayoría de los acorazados de tratado de la década de 1930. Tiene blindaje inclinado, y bueno, sabemos que los G3 y los N3 terminaron con eso, así que el hecho de que este diseño también lo tenga quizá no sea del todo inesperado. Pero puedes ver eso. En lugar de tener un blindaje de cubierta plano que luego se une con el cinturón blindado de una manera que podrías encontrar, digamos, en una clase Iowa, este tiene una cubierta plana. Tiene su blindaje inclinado, pero ambos están unidos por una cubierta ligeramente inclinada que cubre el cinturón principal. Ahora, este es un tipo de disposición de blindaje que realmente no se ve en ningún otro lugar en el diseño de buques capitales. Y cuando miras más allá de la cubierta y el cinturón, ves que en realidad hay aún más complejidad en ello, porque en la cubierta superior puedes ver que hay un blindaje de 2 pulgadas en la cubierta superior, pero también hay una placa de 2 pulgadas en la cubierta superior. En el costado y luego frente al blindaje del cinturón, hay una placa de 1 pulgada y 3/8 de grosor. Y luego tienes esta etiqueta, tubos ligeros, que están en el espacio vacío entre ese revestimiento exterior del casco y el blindaje inclinado de la cubierta. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Bueno, los tubos ligeros son una referencia al esquema de defensa contra torpedos, aunque, como puedes ver aquí, en realidad se ha extendido considerablemente por encima de la línea de flotación. Esto es porque a finales de la década de 1910 y ejemplificado en el HMS Hood, existía una idea en la Marina Real Británica de que sí, por supuesto, a medida que evolucionan los sistemas de defensa contra torpedos. La idea de capas líquidas y capas vacías había empezado a implementarse, pero en lugar de tener solo una capa vacía, que es muy buena para disipar la onda de choque de un torpedo, pero absolutamente inútil para detener fragmentos y cosas por el estilo,
La Marina Real Británica había ideado llenar esa zona vacía con lo que esencialmente parecía una enorme serie de tubos de correo o tubos de andamio tapados en cada extremo. Y se pensaba que esto tenía varias ventajas diferentes. Primero, cualquier onda de choque que se mueva a través de esta zona vacía que ahora está llena de tubos, aún se va a disipar porque sigue habiendo muchísimo aire. Pero en lugar de pasar directamente, la onda de choque va a tener que deformar y destruir estos tubos, perdiendo así energía en su trayecto. Además, cualquier fragmento de la ojiva o del revestimiento exterior que sea impulsado por la explosión tendrá que atravesar todos estos tubos, así que se reduce su velocidad total, lo cual obviamente es algo bueno porque disminuye su energía y con suerte los detendrán. Y eso significa que, cuando entre el agua después del impacto y haya una inundación, cualquier tubo que haya sobrevivido parcial o totalmente y que aún tenga sellado proporcionará flotabilidad adicional, porque por supuesto contienen aire, y por eso se volverán ligeramente flotantes. A diferencia de un espacio vacío puro donde todo se inunda y entonces tienes algunos problemas bastante graves. Y, por cierto, la flotabilidad de los tubos se comprobó cuando el Hood se hundió porque un montón de ellos flotaron hasta la superficie. Pero aún así, como resultó después de algunos experimentos, el sistema de capas múltiples de líquido vacío líquido resultó ser un poco mejor que tener solo una serie masiva de estos tubos sellados. Pero, por supuesto, ellos no sabían eso a principios de los años 20, así que la parte de los tubos ligeros es explicable. Eso es explicable porque, bueno, entre el blindaje exterior y el revestimiento del casco es donde esperarías encontrar las defensas contra torpedos. ¿Pero por qué están subiendo tanto por encima de la línea de flotación? En todo el nivel de la cubierta, por encima de la línea de flotación, no esperarías que los torpedos impactaran tan alto. ¿Y qué pasa con estas planchas del casco que son inusualmente gruesas? Bueno, resulta que la Marina Real Británica tuvo la idea de despojar a los proyectiles enemigos de su capuchón perforador, de modo que solo el proyectil, y no también la cofia perforante, golpeara la coraza principal, lo cual, por supuesto, reduciría enormemente la efectividad de dicho proyectil. Y así te permitiría obtener protección contra proyectiles de gran calibre con un blindaje relativamente delgado, en comparación con lo que esperarías para resistir proyectiles tan pesados. Notarás que el blindaje horizontal de la cubierta tiene 6,25 de pulgada de grosor colocado sobre una placa de 3/4 de pulgada, así que en teoría tiene 7 pulgadas de grosor, aunque en realidad es un poco más delgado que eso, y la sección ligeramente inclinada tiene 7,25 de pulgada de grosor. Eso está colocado sobre la misma placa inferior de 3/4 de pulgada de grosor, así que teóricamente son 8 pulgadas de grosor. Aunque, de nuevo, para fines de penetración de proyectiles, el grosor efectivo está en algún punto entre los dos, entre 8 y 7,25. Y luego el cinturón principal de blindaje es de 12 pulgadas y está inclinado, como puedes ver aquí, a 25 grados. Esos son 25 grados desde la vertical o 65 grados desde la horizontal, que es lo que muestra el diagrama. El ángulo descendente de esta placa superior inclinada, como puedes ver de nuevo, es de 8 grados ahora. Esto, naturalmente, plantea varias preguntas. Una, Drac. ¿Cómo sabes que se supone que esto es un sistema de descaperuzado? ¿Tú, ya sabes, solo estás inventando esto a partir de tus propias ideas o esto está explícitamente declarado? Segundo, ¿realmente funciona si se supone que es un sistema de descaperuzado? Comparado con algo como, digamos, los litorios que ya he cubierto en un video aparte. Y quizás, finalmente, ¿qué efecto tendría esto en la flotabilidad de la ciudadela? Es decir, la ciudadela, en esta situación, todavía podría soportar el barco si todo lo demás está lleno de agujeros, porque por supuesto está toda esta sección en el lado derecho, en este caso del diseño, que también estará presente en el lado de babor y que puede inundarse por los proyectiles que entren. Donde quizás un barco más convencional, con costados planos y una cubierta blindada puramente horizontal, tendría ese volumen protegido. Bueno, primero analicemos esto. ¿La Royal Navy declaró explícitamente que este era un diseño para descapuchar proyectiles? Bueno, en las dos páginas de la portada del G3 que realmente tratan este tema, lo primero que dice es que para la correspondencia completa, consulte la página 71 del expediente del acorazado. Eso es un poco molesto porque la portada del acorazado, es decir, la portada del acorazado N3, actualmente parece estar desaparecida. Solo tenemos la del G3, que de vez en cuando cubre algunas cosas del acorazado, pero no mucho. Sin embargo, lo que sí tenemos en estas dos páginas, aparte de este diagrama, que en el original está hecho a lápiz, es primero que dice: Señor Williamson, se está trabajando en un diseño modificado con protección como la de arriba. No es sorprendente que esto esté justo debajo del diagrama. ¿Podría indicar las capacidades relativas de resistencia de las tres placas cuando son atacadas por proyectiles APC pesados a corta y larga distancia?
Puede tomar en cuenta el efecto de la estructura Previ a través de la cual el proyectil tiene que pasar antes de golpear las placas pesadas. Y luego, en el reverso, está la correspondencia de respuesta del señor Williamson. Y él dice: Señor Goodall, quien es el director de construcción naval en este momento, en la siguiente estimación, he asumido que el revestimiento delgado de 2 pulgadas fuera de la armadura y el revestimiento de 1 pulgada y 3/8 más, los tubos descapuchan el proyectil. Así que sí, esto se está considerando específicamente. Esto, en mi opinión, es la única ventaja posible que puedes esperar obtener de ello, y no es en absoluto seguro que en todos los casos obtendrías esta ventaja. Considero que contra el proyectil de 15 pulgadas, atacando la placa lateral con un ángulo de descenso de 15 grados el peor caso, a velocidades de aproximadamente 1515 pies por segundo, y atacando las otras dos placas con un ángulo de descenso de 30 grados el peor caso, a una velocidad de 1352 pies por segundo, tienes velocidades límite para las placas, dando un margen de 3 a 5% sobre las velocidades de ataque, es decir, todas las placas son iguales. Todas simplemente detendrían un proyectil en sus peores condiciones de impacto. Contra el proyectil de 16 pulgadas, se considera que, aunque los valores relativos no cambian, probablemente hay una ligera deficiencia absoluta entre lo que las placas pueden hacer y lo que se esperaría que hicieran. Así que ahí lo tienes. Sí, estas estaban siendo consideradas como placas de descapuchado, aunque el señor Williamson dice que asume que las estructuras funcionarán para descapuchar, mientras que al menos en esta correspondencia no parece haber hecho muchos cálculos para confirmar ese hecho. De nuevo, por supuesto, la mayoría de la correspondencia y presumiblemente los resultados de las pruebas están todos en este expediente del buque actualmente desaparecido. Sin embargo, hay un par de notas interesantes. Primero, él menciona que sí, funcionará contra proyectiles tanto de 15 como de 16 pulgadas, aunque quizás está un poco menos seguro respecto a los proyectiles de 16 pulgadas, aunque también dice que no está completamente seguro de que vayas a obtener la ventaja del descapuchado en todos los casos posibles. Así que podemos investigar eso un poco más ahora. Pero también menciona dos escenarios de peor caso. Contra el cinturón blindado, un ángulo de descenso de 15 grados se considera el peor caso. Y podrías pensar, bueno, ¿por qué es eso? Bueno, eso es simplemente porque, por supuesto, a medida que el ángulo de descenso se hace cada vez mayor, el efecto de la inclinación del blindaje también se hace cada vez mayor. Y por supuesto, la distancia que el proyectil tiene que recorrer entre la placa exterior y la placa interior también se hace cada vez mayor. Y por lo tanto, la efectividad del blindaje aumenta de manera bastante significativa. Pero ¿por qué no algo como 10 grados o 5 grados? Bueno, para un ángulo de caída así, la distancia de combate sería tan corta que resultaría poco práctica. Estarías hablando de un par de miles de yardas, tal vez un poco más que eso, momento en el cual ningún blindaje te va a dar protección de todos modos. Entonces, ¿cuál es el punto de decirte algo que todos ya saben? Pero además, a distancias extremadamente cortas, por supuesto, las probabilidades estadísticas de acertar al cinturón se vuelven cada vez menores. Es más probable que aciertes a la cubierta. Así que un ángulo de caída de 15 grados parece haber sido considerado prácticamente como el margen interno para un enfrentamiento directo en lo que se clasificaría como un combate a distancia relativamente corta. Y luego tienes el ángulo de descenso de 30 grados contra el blindaje de la cubierta. Ahora, ¿por qué se considera ese el peor de los casos? Bueno, hay varios factores en juego. Primero, con los proyectiles de esa época, una vez que superas un ángulo de descenso de unos 30 grados, empiezas a ver caídas muy rápidas en la velocidad de los proyectiles. Y como la energía cinética es la mitad de la masa por la velocidad al cuadrado, la energía de impacto también disminuye significativamente. Por supuesto, más adelante, con proyectiles súper pesados cayendo en ángulos extremos, las cosas cambian un poco, pero eso es dentro de más de una década. Otra cosa a considerar es que un ángulo de descenso de 30 grados representa un rango de aproximadamente entre las veintitantas mil hasta poco más de 30.000 yardas. En ese punto, las probabilidades estadísticas de realmente acertar a algo son muy bajas, así que esto parece ser una combinación de, está bien, es un ángulo de descenso bastante alto, así que de alguna manera está reduciendo en parte el grosor relativo del blindaje que ofrece la cubierta, pero todavía tiene una velocidad relativamente decente para causar daño cuando impacta y está en el límite exterior de lo que podría considerarse un enfrentamiento razonable a larga distancia. Y de hecho, dado que casi con toda seguridad están hablando del cañón de 15 pulgadas y 42 calibres con proyectiles Green Boy posteriores a la Primera Guerra Mundial, el ángulo de descenso de 15 grados y el ángulo de descenso de 30 grados equivalen a aproximadamente 16.000 yardas y aproximadamente 28.000 yardas. Más o menos, dependiendo exactamente de qué cálculos estés usando.
Entonces, con eso en mente, veamos esos dos rangos, 16.000 y 28.000 yardas, y veamos. ¿Este esquema de blindaje realmente habría funcionado, dado lo que ahora sabemos sobre el descapado y las capacidades de los proyectiles contra las amenazas más probables? Así que para esto he optado por el peor escenario posible y he asumido que las amenazas van a ser, ya sea el cañón de 16 pulgadas y 45 calibres que se encuentra en la clase Colorado de la Marina de los Estados Unidos, o el cañón de 16 pulgadas 45, 16.1 pulgadas 45 calibres que se encuentra en el Nagato japonés y las clases posteriores. Ahora, obviamente, en las clases estadounidenses posteriores habrían estado usando el cañón original de 16 pulgadas y 50 calibres. Sin embargo, para los propósitos de los cálculos de descapado, lo importante es el diámetro del proyectil, y eso no ha cambiado. Sigue siendo de 16 pulgadas. Así que si consultamos esta tabla bastante útil que está en el artículo de Nathan Oken llamado Decapping Revisited en el sitio web de la NAV, lo principal que hay que tener en cuenta está casi al final. Así que estamos buscando proyectiles tipo 1 porque eso es lo que serían estas cubiertas de proyectil. Y puedes ver que un ángulo de impacto menor a 15 grados, necesitamos un valor T sobre D. Eso es el grosor sobre el diámetro. Así que el grosor de la placa de descapado frente al diámetro de la placa de descapado, idealmente de 0.12 o más, para garantizar que se retire el capuchón de 0.105 a 0.12 es 50-50. Y luego, por encima de 15 grados de oblicuidad de impacto, entonces podemos decir, bueno, ahora solo necesitamos un valor TD de 0.08. Así que esa es la primera etapa. Realmente tenemos el valor TD relevante para asegurar el descapado de un proyectil de 16 pulgadas. Luego podemos pasar a la siguiente parte, que es si eso realmente significa algo para el blindaje principal. Como se señaló en la correspondencia que estaban revisando, tienes la placa de 138 pulgadas junto al cinturón principal, pero dicen que también tienes que tomar en cuenta los tubos. Ahora, para ser relativamente justo, solo he incluido la efectividad del material que compone la primera capa de tubos en lugar de todas las capas de tubos. Pero si hacemos eso, entonces descubrimos que el valor de T sobre D de la placa de 1.38 pulgadas más el primer tubo, cualquiera que esté en contacto directo con esa placa, es de aproximadamente 0.11. Eso es ese 11.186, así que 31 es I un 8.6. Así que eso está más o menos en la zona intermedia, donde hay un 50% de probabilidad de que funcione a menos de 15 grados, y una vez que superas un ángulo de impacto de 15 grados, entonces definitivamente funciona. Si tomas en cuenta la pared exterior, es decir, del segundo tubo, esa más o menos estaría justo al lado del primerísimo tubo. Entonces, el valor en realidad sube hasta un punto donde estamos bien dentro de nuestra zona azul y definitivamente estamos logrando el descapsulado. Así que podemos decir que sí, la sección de 1.38 pulgadas con los tubos funcionará. Sin los tubos, solo funciona por encima de un ángulo de 15 grados. Esto será importante más adelante. Y para el blindaje de 2 pulgadas, el material que protege la armadura de la cubierta está bien porque solo el blindaje de 2 pulgadas por sí solo da un valor de 0.12784, que en cualquier ángulo nos da un valor bonito y ordenado que está bien dentro de la zona azul. Pero luego entramos en el segundo componente de todo esto, que es la distancia de descapsulado. Así que sí, le has quitado la tapa al proyectil entrante. Pero ¿hay suficiente distancia para que esa tapa se separe del proyectil o todavía va a chocar contra la armadura ahí mismo y seguir haciendo la mayor parte de su trabajo? Este, por supuesto, era el tipo de problema que destaqué como algo que podría ocurrir con la clase Littorio. Bueno, afortunadamente, como puedes ver en la parte superior, en realidad sí tenemos una escala. Es un dibujo a escala de 18 pulgadas por un pie y como obviamente tengo el original del que se produjo este boceto, puedo escalarlo todo. Por supuesto, no hay dimensiones específicas aparte del grosor del blindaje, lo cual podría ser un poco engañoso o, más exactamente, estar sujeto a un error bastante grande. Porque obviamente a este tipo de escala, si interpretas mal, digamos, el grosor de 12 pulgadas de esa placa principal del cinturón de blindaje, incluso una fracción mínima se amplifica enormemente en todo el conjunto. Pero en cambio, afortunadamente, unas páginas más adelante, en realidad se nos dice que el francobordo al centro del buque del diseño I3, y de hecho de los diseños K3 y J3 a cada lado, es de 21 pies. Así que sabemos que la dimensión desde la LWL, la línea de flotación de referencia, hasta la cubierta superior ahí, es de 21 pies, así que podemos usar eso como escala. Y eso nos revela que la distancia entre la esquina superior derecha, muy arriba del blindaje inclinado,
así que el peor de los casos posibles. Y el borde interior del blindaje de 1.38 pulgadas en el lado exterior. A un ángulo de descenso de 12 grados, que es aproximadamente el ángulo de descenso de los cañones japoneses y estadounidenses de 16 pulgadas a 16.000 yardas, es de aproximadamente 1 metro. Y esto tiene cierto sentido cuando consideras que los tubos instalados en el HUD, y por lo tanto los tipos de tubos que se habrían instalado aquí, miden apenas un poco menos de 1 pie de ancho. Así que puedes colocar 3 bastante bien apilados uno junto al otro en esta área. Ahora, dependiendo de qué conjunto de datos experimentales uses, la distancia para desprender el capuchón, es decir, el espacio entre la placa que lo desprende y la placa principal que necesitas para que realmente se desprenda la tapa, está entre 1.6 y 3 calibres de diámetro. Así que, en el caso de nuestros proyectiles de 16 pulgadas, eso significa que el espacio mínimo absoluto que buscamos es un poco más de 25 pulgadas y un poco más de 2 pies. Mientras que, obviamente, tenemos alrededor de 36 pulgadas en la parte superior del cinturón, lo que equivale a aproximadamente 2.25 calibres, así que está muy por encima del mínimo absoluto, pero no llega al nivel de la brecha de 3 calibres, que serían 4 pies o 48 pulgadas, que serían necesarias si usáramos los valores máximos absolutos necesarios. La buena noticia para el esquema en general es que, más o menos cuando llegas al nivel de la armadura hacia abajo donde está la palabra Light, justo en la parte superior de la L y la I, ahí es aproximadamente donde la brecha llega a unos 4 pies. Así que la gran mayoría de la armadura inclinada, a una distancia de 16.000 yardas contra proyectiles de 16 pulgadas en ese momento, tiene suficiente o más que suficiente espacio para desprender la cofia, incluso para el máximo absoluto de espacio posible necesario. Y como dijimos, justo en esa pequeña franja superior, específicamente contra proyectiles de 16 pulgadas, hay una pequeña área dudosa, donde, si es más bien el extremo inferior de la distancia necesaria para desprender la cofia, como dije, dependiendo de algunos resultados, estará bien. Y mientras más conservador seas, más y más llegas a un punto en el que lo ves y piensas, esto puede que no funcione necesariamente. Por otro lado, por supuesto, así como los italianos confiaban en la densidad del concreto espumoso que ponían entre su placa para desprender la cofia y su placa principal de blindaje para intentar aumentar el nivel de resistencia, lo cual disminuiría la distancia necesaria. Por supuesto, en esto también tienes esos tubos antitorpedo de acero adicionales, que aumentan la resistencia que el proyectil y su cofia, presumiblemente ya desprendida, encuentran al pasar a través de ellos. Así que establecimos que ya estamos usando el grosor del primer tubo para reforzar la placa de 1.38 pulgadas, pero eso todavía nos deja el segundo tubo, o al menos la mitad del segundo tubo y el tercer tubo. Así que, dado que ya estamos más o menos a la mitad entre las distancias mínimas y máximas necesarias, según los resultados de las pruebas, es marginal, pero creo que probablemente va a funcionar. Por supuesto, con el blindaje de la cubierta tenemos placas de 2 pulgadas de grosor, lo cual es genial porque eso aumenta nuestro valor TD a casi 0.13, así que eso nos coloca de manera constante y cómoda dentro de la zona azul, donde estamos desprendiendo esas cofias. Y obviamente, para la gran mayoría de las distancias involucradas desde que el proyectil atraviesa esas placas de 2 pulgadas hasta que golpea cualquier tipo de blindaje de cubierta, hay mucho más de 4 pies. Así que definitivamente ese va a ser un proyectil sin tapa. Y curiosamente, si miras el área al lado derecho, en este caso, la zona I, más cerca del casco exterior, donde teóricamente podrías tener una penetración del casco que luego seguiría hacia la cubierta. Blindaje, donde esa distancia podría ser de unos 4 pies o un poco menos. Luego tienes esta interesante placa de 3,25 de pulgada en posición horizontal y también conectando desde atrás la placa de 12 pulgadas subiendo para unirse a ella, lo que proporciona un poco más de resistencia, lo que cómodamente nos lleva de nuevo a que sí, esto va a ser descapsulado. Así que genial, nuestro esquema funciona contra proyectiles de 16 pulgadas, los va a descapsular. Eso obviamente va a aumentar la efectividad del blindaje detrás de él, pero ¿realmente se necesita ese aumento de efectividad? Bueno, a la distancia de 16.000 yardas, si vemos el grosor efectivo de la cubierta, parecería que no, porque el grosor efectivo de la parte ligeramente inclinada de la cubierta es de poco más de 23 pulgadas,
Y a pesar de ser aproximadamente 1 pulgada más delgada, la parte horizontal de la cubierta, debido al ángulo adicional que proporciona, es equivalente a unas 33 pulgadas y un poco más contra un valor de penetración efectivo del proyectil estadounidense de 16 pulgadas como el que se encuentra en los Colorado de 17.7 pulgadas, así que la cubierta está perfectamente bien, incluso sin ese blindaje de 2 pulgadas. El cinturón, sin embargo, incluso con ese ángulo de 25 grados y siendo de 12 pulgadas de grosor, ofrece una resistencia efectiva de unas 15 pulgadas que, por supuesto, es aproximadamente 2.7 pulgadas menos, así que sin la placa de descapsulado, suponiendo que ambos barcos estén uno al lado del otro, esta placa inclinada de 12 pulgadas sería vulnerable a un proyectil de 16 pulgadas a 16.000 yardas, pero con una placa de descapsulado instalada queda protegida, lo cual obviamente es algo bueno. Y luego, si aumentamos las distancias en incrementos de 2.000 yardas, vemos que obviamente la penetración del cinturón va disminuyendo porque el proyectil pierde velocidad, pero digamos que a 18.000 yardas, la penetración del cinturón de un proyectil estadounidense es de 16.5 pulgadas. El grosor efectivo de ese cinturón de 12 pulgadas es de 15.5 pulgadas, así que hay casi 1 pulgada de diferencia, pero el proyectil estadounidense aún lo atravesaría. Luego, a 20.000 yardas, ahora el grosor aparente de la coraza principal se vuelve prácticamente de 16 pulgadas y la penetración efectiva del proyectil estadounidense ha bajado a 15.4 pulgadas, así que en algún punto entre 18.000 y 20.000 yardas, probablemente poco después de las 19.000 yardas, esa placa inclinada de 12 pulgadas se vuelve efectiva contra el proyectil de 16 pulgadas. Ahora, por supuesto, no estamos considerando distancias menores a 16.000 yardas, porque eso no era lo que la Marina Real estaba considerando. Pero parecería indicar que la placa de descapsulado le está dando a este esquema de blindaje poco más de 3.000 yardas de protección adicional. Probablemente un poco más también, en comparación con solo tener la placa de 12 pulgadas. Ahora, lo interesante, por supuesto, es que si vamos al otro extremo, al rango de 28.000 yardas, y aquí veremos el proyectil estadounidense de 16 pulgadas porque con su ángulo de caída de 286 grados es considerablemente más peligroso que el ángulo de caída de 246 grados del proyectil japonés. Aquí vemos que el grosor efectivo de la placa de 12 pulgadas ha subido hasta más de 20 pulgadas con una disminución en la penetración horizontal del proyectil estadounidense de 12.4 pulgadas. Bien, así que no necesitamos preocuparnos tanto por eso. Pero si estamos viendo el grosor horizontal equivalente, debido al aumento en el ángulo de caída, el grosor aparente del blindaje principal para la placa de cubierta ligeramente inclinada en realidad ha bajado a poco menos de 13.5 pulgadas, todavía son 14.6 para la placa horizontal, así que, aunque ambas partes de este blindaje de cubierta son teóricamente capaces de resistir el disparo a 28.000 yardas del cañón estadounidense de 16 pulgadas, con cierto margen, prácticamente como lo indicaron los resultados en las pruebas, quitarle la tapa al proyectil y, por lo tanto, reducir significativamente su capacidad de penetración efectiva va a ayudar de manera bastante significativa. Y de hecho, si cambiamos las cosas a penetración de cubierta, la penetración de cubierta del proyectil estadounidense entrante nos da 4.7 pulgadas contra el blindaje horizontal de la cubierta, lo cual, como puedes ver, está algo por debajo del grosor del blindaje que tiene este esquema de blindaje. Y curiosamente, si miramos hacia adelante en el tiempo hasta la Segunda Guerra Mundial, suponiendo que este barco se hubiera construido y hubiera visto acción en ese momento, entonces es bastante interesante notar que los grosores aparentes predeterminados del blindaje de la cubierta no serían suficientes para detener un proyectil de 16 pulgadas y 45 calibres de un South Dakota o un proyectil de 16 pulgadas y 50 calibres de un Iowa. Al menos con sus proyectiles más recientes, pero con la adición de la placa decapante es casi suficiente. Así que genial, hemos establecido que el esquema funcionará como se pretende contra los proyectiles más peligrosos del periodo para el que fue diseñado, y de hecho mantendrá su efectividad incluso contra muchos proyectiles de la era de la Segunda Guerra Mundial. Aunque hay un punto en la parte muy superior del blindaje del cinturón donde las cosas pueden estar un poco en duda, dependiendo de qué espacio creas que necesitas para el descapsulado detrás de la placa de descapsulado y, por supuesto, cuáles son las capacidades absolutas de penetración de algunos proyectiles posteriores. Es un problema menor, pero en general creo que hemos demostrado que las conclusiones a las que llegó el señor Williamson son, en términos generales, correctas. Va a funcionar.
La pregunta, por supuesto, es si va a funcionar de manera eficiente, porque para cuando llegaron al diseño G3, aunque mantuvieron el blindaje inclinado del cinturón, pasaron a usar simplemente un blindaje de cinturón más grueso sobre los compartimientos de municiones, y toda esta idea compleja de varias placas de descapsulado había desaparecido. Entonces, ¿por qué? ¿Hay una penalización de peso involucrada? Bueno, entre los diseños I3 y G3 tienes que recordar que el G3 es una nave algo más pequeña y el I3 está diseñado con cañones de 18 pulgadas, con la idea de que podría enfrentarse a cañones más grandes en algún momento en el futuro, aunque las pruebas, obviamente realizadas en ese momento, solo fueron contra proyectiles de 15 o 16 pulgadas, y por supuesto, mientras más grande sea el proyectil, proporcionalmente mayor será el efecto que tendrá la capacidad de descapsulado. Pero aún así, ¿qué pasaría si solo usaran un cinturón de blindaje inclinado normal y una cubierta plana? Bueno, si tomamos esto como una sección transversal de un pie de profundidad, porque se supone que esto está sobre los pañoles de municiones, y asumimos que el revestimiento exterior del casco se va a reducir a 1 pulgada porque ese es el grosor estándar del revestimiento del casco. Vamos a extender el cinturón principal hasta el nivel de la cubierta, de la que está ligeramente por debajo. Y como resultado, esta cubierta blindada de 7 1/4 de pulgada sobre 3/4 de pulgada, que está ligeramente inclinada hacia abajo a 8 grados, se va a reducir al mismo grosor de 6 1/4 sobre 3/4, un grosor de 7 pulgadas que está presente en el resto de la cubierta horizontal. Y obviamente eso también va a llevar a la eliminación de esta placa adicional de 3/4 de pulgada que está justo en el extremo derecho de la cubierta horizontal. Bueno, en realidad resulta que este es el diseño más eficiente, porque quitar todos los diferentes grosores pequeños de blindaje nos ahorra 956 libras o un poco más del 42% de 1 tonelada por cada pie del barco. Sin embargo, extender el cinturón de 12 pulgadas hasta el punto donde se encuentra con la cubierta horizontal en realidad nos cuesta 1.336 libras, así que en realidad estamos pagando unas 380 libras adicionales por cada pie de longitud del barco. En este tipo de configuración de blindaje, tener lo que parecería ser el diseño más convencional, sin capacidad de descapsulado, y eso obviamente es algo negativo. Así que no nos queda peso adicional para mejorar el grosor del cinturón principal, para tratar de compensar el hecho de que ya no tenemos una placa de descapsulado. Ahora, podrías pensar que esto es algo extraño, considerando que, como se dijo, con los G3 hicieron prácticamente exactamente lo que acabamos de describir como un ejercicio teórico. Además, aumentaron el grosor del cinturón blindado inclinado a 14 pulgadas, así que va a pesar más por sección o por pie. Entonces, ¿por qué hicieron eso en lugar de esto? Bueno, la única conclusión a la que puedo llegar es que, en parte comparado con el I3, obviamente, el G3 era un barco físicamente más pequeño. Y al jugar con los requisitos de potencia, así como reducir el tamaño de la batería principal, simplemente significaba que el área real de la ciudadela blindada que necesitaba ser cubierta era menor. Aunque el peso por pie individual del blindaje puede ser mayor, podías gastar eso en grosores simples de blindaje y aún así no excederte demasiado del presupuesto de peso. Y calcular las resistencias para un blindaje tan simple sería mucho más fácil y mucho más confiable en todo tipo de ángulos. En comparación con la naturaleza a veces potencialmente delicada de las placas de descapsulado, especialmente si la gente llegara, digamos, con cañones de 18 pulgadas o más grandes, en cuyo caso el grosor de las placas de descapsulado podría no ser suficiente. Pero sea cual sea el caso, claramente algo sí cambió. Y desafortunadamente, como dije, la mayor parte de la discusión sobre este esquema de blindaje en particular parece estar en la portada del N3 que, como mencioné, actualmente está desaparecida. Pero sigue siendo un interesante ¿qué hubiera pasado si? Y un punto interesante a considerar en cuanto a este tipo de esquema de blindaje protector. Esto ocurrió considerablemente antes del periodo de construcción de acorazados de tratado. Gracias por escuchar y nos vemos de nuevo en otro video.